que un electrón se mueve con una velocidad de 10 elevado a 5 J metros por segundo y que penetra en una región del espacio en donde existen dos campos. Por un lado, un campo eléctrico, 10 elevado a 4 I newton coulombio, y por otro, un campo magnético que vale 0,1 kT. Analice, me dice, con ayuda de un esquema el movimiento que sigue el electrón. Bien, este movimiento o estos vectores ya están con sus correspondientes direcciones y sentidos especificadas, por lo tanto, en principio nos tenemos que ceñir a lo que me dicen, a lo que me dice el enunciado. Bueno, con ayuda de un esquema debo de analizar el movimiento que sigue este electrón. Bien, ¿qué es lo que va a hacer este electrón? Pues de momento a priori no lo sé. Yo lo único que sé es que voy a intentar dibujar esos vectores siguiendo las direcciones de los ejes en principio tal cual yo los tengo definidos, y vamos a ver si con esta distribución a mí pues me ofrece una situación adecuada para poder decidir qué es lo que hace esta partícula, ¿vale? Bueno, con respecto a la velocidad, pues vemos que el vector J es el que define su dirección y sentido. Luego el vector V tiene que estar dibujado más o menos en esa dirección, es decir, aquí. Campo eléctrico, dirección del eje X, es decir, vector unitario Y. Luego el campo eléctrico lo dibujaré aquí. Y con respecto al campo magnético es menos K, por lo tanto, este campo magnético lo tendré que dibujar en esta dirección y sentido. Bien, con esos tres vectores yo tendré que ahora diseñar o tendré que determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre este electrón en función de la acción del campo eléctrico y del campo magnético. Bien, con respecto al campo eléctrico, ya sabéis que, puesto que se trata de un electrón, la fuerza y el campo son opuestas en sentido, por lo tanto, si el campo eléctrico lo he dibujado en la dirección positiva del eje X, la fuerza eléctrica se dibujará en la dirección o en el sentido negativo de dicho eje. Con respecto a la fuerza magnética, si yo cojo mi mano derecha, indico con el dedo índice la velocidad, y lo hago como yo ya sé, pues la fuerza magnética yo observo que se obtiene en esa dirección y sentido. Luego, en principio, estas dos fuerzas son opuestas. ¿Qué hace el electrón? Pues tampoco lo tengo claro, porque para que el electrón no hubiera modificado su trayectoria, estas dos fuerzas tendrían que ser iguales en módulo, y de momento no lo sé. Voy a calcular sus módulos para determinar qué es lo que va a hacer el electrón, ¿vale? Bien, vamos a calcular el módulo de la fuerza eléctrica. Ya sabéis que es simplemente Q por E, es decir, si yo multiplico la carga del electrón por el campo eléctrico, lo que obtengo es 1,6 por 10 elevado a menos 15 newton. Esto yo lo voy a convertir en vector y lo que obtengo es menos 1,6 por 10 elevado a menos 15 y newton, porque esa es la dirección y sentido de mi magnitud vectorial. ¿Qué pasa con la fuerza magnética? Pues más o menos lo mismo, Q por V por B, multiplico, opero y obtengo que casualmente el módulo tiene el mismo valor que el módulo de la fuerza eléctrica. Si yo convierto esta fuerza en vector, lo que obtengo es 1,6 por 10 elevado a menos 15 y newton. ¿Esto qué significa? Pues que en la situación en la que yo estoy calculando, en la que yo estoy analizando qué le pasa al electrón, pues ese electrón no va a haber modificada su trayectoria, seguiría moviéndose a lo largo de la dirección que le dice su velocidad, porque en este caso sí que es verdad que las dos fuerzas coinciden en módulo y al ser opuestas en sentido, pues se anulan los efectos que le pueda producir cada una de ellas, ¿vale? Eso con respecto al apartado A. Con respecto al apartado B, que ya os he dado las soluciones esta mañana, simplemente comentaros que si yo anulo la fuerza eléctrica, es decir, anulo la acción del campo eléctrico, pues esa partícula se va a ver sometida a la acción de una fuerza magnética que le va a hacer, evidentemente, curvar su trayectoria, ¿vale? La curva va a provocar la descripción de un movimiento circular uniforme, del cual puedo calcular perfectamente el radio y el periodo, que son los dos datos que yo os he dado esta mañana. ¿Cómo dibujo la trayectoria? Pues si la fuerza magnética está dibujada en esa dirección y sentido y la velocidad va hacia arriba, pues la trayectoria que describirá el electrón será aproximadamente esa.